Muy buenos días, docente y compañeros. En esta mañana les voy a explicar el tema riesgo de liquidez. La liquidez, en términos financieros, se puede referir a la capacidad con la que cuenta una entidad para cumplir con sus obligaciones financieras, y se refiere a los fondos disponibles que tiene para realizar pagos inmediatos, o en otras palabras, mide la rapidez con la que un activo financiero puede convertirse en medio de un pago sin que pierda su valor, y de ahí surge el concepto de riesgo de liquidez. El riesgo de liquidez hace referencia a la dificultad de una empresa para poder hacer frente a sus obligaciones de pago a corto plazo, debido a la incapacidad de convertir sus activos en liquidez sin incurrir en pérdidas. Este tipo de riesgo también se puede manifestar tanto a nivel de empresas como de individuos, y su impacto puede ser significativo, ya que una falta de liquidez esto puede llevar a la insolvencia o a la incapacidad de financiar las operaciones esenciales. Es por eso que se debe de tener una gestión adecuada de riesgo de liquidez, lo cual es crucial para mantener la estabilidad financiera y evitar las crisis económicas, tanto a nivel microeconómico como macroeconómico. La importancia del riesgo de liquidez. Es importante la estabilidad y solvencia de las entidades, tanto a nivel individual como colectivo. La gestión adecuada del riesgo de liquidez es esencial para poder garantizar que una entidad pueda cumplir con sus obligaciones financieras. Una buena gestión de liquidez nos previene de crisis financieras y mantiene la confianza de inversionistas y clientes, y permite aprovechar oportunidades estratégicas sin comprometer la estabilidad. El objetivo del riesgo de liquidez es que se pueda garantizar que una entidad tenga suficientes recursos para así poder cumplir con sus obligaciones financieras a corto plazo sin tener que vender sus activos. La gestión adecuada del riesgo de liquidez busca mantener un equilibrio entre la disponibilidad de efectivo y la rentabilidad, para así asegurar que pueda operar de manera eficiente y mejorar imprevistos financieros. Factores claves del riesgo de liquidez. Como número 1, el desajuste entre activos y pasivos. Si una entidad tiene más pasivos a corto plazo que activos líquidos, éste corre el riesgo de no poder cumplir con sus pagos cuando se vean obligados a liquidar activos no líquidos. Esto ocurre cuando la entidad tiene más activos de largo plazo, los cuales son difíciles de liquidar rápidamente, y los pasivos de corto plazo, los cuales son las obligaciones inmediatas. Como número 2, las condiciones del mercado. La liquidez de los activos se pueden ver afectadas por las condiciones del mercado. Si el mercado se vuelve menos líquido, esto puede ser difícil para vender activos a precios razonables. 3. El acceso al financiamiento. Es la capacidad de una entidad para obtener financiamiento adicional en tiempos de necesidad, lo que impacta el riesgo de liquidez. Estos son la disponibilidad de crédito o fuentes de financiamiento, que pueden reducirse debido a las restricciones bancarias, sean las tasas de intereses altas o la falta de confianza en la entidad, así dificultando la obtención de liquidez. Elementos del riesgo de liquidez. Activos líquidos. Los activos líquidos son aquellos que se pueden convertir rápidamente en efectivo sin una pérdida significativa de valor. Este incluye el efectivo, como los depósitos a corto plazo, y otros activos financieros de alta calidad que se pueden vender fácilmente en los mercados. Pasivos a corto plazo. Los pasivos a corto plazo son aquellas deudas u obligaciones que se deben pagar en un plazo de menos de un año. Estos pueden incluir las cuentas por pagar, los préstamos a corto plazo, las líneas de crédito, entre otros. Si una entidad tiene muchos pasivos a corto plazo y no dispone de suficientes activos, tiene el riesgo de liquidez, y este aumenta. Flujo de caja. El flujo de caja es un factor esencial en la gestión de liquidez y se refiere al movimiento efectivo dentro y fuera de la empresa.
Un flujo de caja positivo, donde los ingresos superan los egresos, es fundamental para mantener un buen nivel de liquidez. Acceso al financiamiento externo. Esa es la capacidad de una entidad para obtener un financiamiento externo, como son las líneas de crédito, los préstamos o los bonos. Es un elemento crucial del riesgo de liquidez. Si la entidad depende de estos instrumentos para hacer frente a sus obligaciones, cualquier restricción en el acceso a estos recursos pueden generar un riesgo significativo. Estrategia de gestión de liquidez. Las estrategias adoptadas por una entidad para gestionar su liquidez también son fundamentales. Esto incluye la política de reservas de efectivo, la diversificación de fuentes de financiamiento y la planificación de los flujos de caja, lo cual puede llevar a mitigar el riesgo de liquidez, incluso en tiempos de incertidumbre económica. Tipos de riesgo de liquidez. El riesgo de liquidez contingente. Este aparece en las situaciones inesperadas, como las crisis económicas, los retiros masivos de fondos o eventos inesperados de la demanda de liquidez. El riesgo de liquidez estructural. Este se da cuando existe un desajuste entre los plazos de los activos y los pasivos, y esto puede generar problemas de liquidez. Riesgo de liquidez operativo. Aquí el problema es donde radica en la gestión interna de los flujos de efectivo. Si la entidad no maneja adecuadamente sus ingresos y egresos, se puede enfrentar a dificultades para cumplir con sus compromisos a corto plazo. ¿Cómo medir el riesgo de liquidez? Hay 3 tipos de medición. Cálculo de ratios de liquidez. Es la principal. Es el ratio de liquidez o la relación entre el activo corriente, los cuales son los recursos más líquidos de la empresa, y el pasivo corriente, los cuales son las deudas a corto plazo. Este ratio nos permite conocer en qué medida una compañía puede afrontar los próximos pagos de su deuda con la parte más líquida de sus activos, es decir, el dinero de caja y bancos e inversiones financieras. Otro ratio que permite cuantificar el riesgo de liquidez es el test ácido. Este se obtiene al dividir el activo corriente menos el inventario de existencias entre el pasivo corriente. Si el resultado es mayor que 1, se entiende que hay buena capacidad para hacer frente a los pagos, mientras que si es inferior, se indica que existen debilidades. El tercer indicador es para medir el riesgo de liquidez, y es el ratio de caja. Este resulta dividir lo que hay en caja más los efectivos financieros, es decir, el efectivo y equivalentes. Si el resultado es igual a 1, la empresa tiene la misma cantidad de pasivos corrientes que de efectivos y equivalentes. Si es menor que 1, quiere decir que no hay suficientes fondos disponibles para cancelar la deuda. Estrategias para mitigar el riesgo de liquidez. Gestión activa de flujos de efectivo. Es asegurarse de que los flujos de efectivo entrantes sean adecuados para cubrir los salientes, es decir, planificar los ingresos y los egresos para evitar los déficits. Diversificación de fuentes de financiamiento. Es tener acceso a diversas fuentes de financiamiento, sean las líneas de crédito, la emisión de bonos u otras. Reduce la dependencia de una sola fuente. Esto mantiene el acceso a múltiples bancos y líneas de crédito, sin usar distintos instrumentos financieros, y equilibrar financiamiento de diferentes monedas y plazos. Mantenimiento de reservas líquidas. Es tener un colchón de activos líquidos como efectivo o equivalentes de efectivo, y esto puede ayudar a mantener los picos temporales en los requerimientos de liquidez. Se debe invertir en instrumentos de alta liquidez, como los bonos gubernamentales o los fondos de inversión, para así ajustar periódicamente las reservas según las necesidades y las condiciones del mercado. Como conclusión, el riesgo de liquidez es un aspecto crucial de la gestión financiera, que puede afectar tanto a los individuos como a las organizaciones, y su impacto es devastador si no se maneja adecuadamente. Es esencial contar con una estrategia sólida que incluya la monitorización constante de flujos de efectivo,
el uso de reservas líquidas y la diversificación de fuentes de financiamiento. La correcta gestión del riesgo de liquidez no solo garantiza la continuidad de las operaciones, sino que también contribuye a la resiliencia frente a situaciones imprevistas o adversas en el mercado. Gracias por su atención prestada.